Buenos días a todas las personas que se han ido conectando a este nuevo seminario de la Cámara de Comercio de Cantabria. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a IMAP Albia Capital, gracias Irache por, por acompañarnos y por facilitarme toda esta organización de los webinars. Gracias Fernando Cabos, que serás la persona encargada de impartir este webinar de refinanciación de la deuda bancaria, que creo será tan interesante como el de la semana pasada, que hemos recibido muchísimos comentarios muy positivos en relación al impartido por Alejandro. Así que, Alejandro Azcona, muchas gracias y un saludo desde, desde aquí. Simplemente comentar a las personas que se han conectado, a las que se irán conectando, les pondré un mensaje en el chat, que tenemos tres formas de intervención. Está el chat, donde todo el mundo puede poner sus comentarios, pero pediríamos que eso sea exclusivamente para lo que decimos, comentarios. ¿Vale? Que utilicen la opción preguntas y respuestas para ir dejando ahí las cuestiones que quieran que vayamos resolviendo a lo largo del seminario o al finalizar la exposición de Fernando, lo que más útil pueda resultar. Nosotros desde la Cámara nos encargaremos de moderar esas preguntas y respuestas. De igual forma, todos los participantes, todos los espectadores tienen la oportunidad, si lo desean, de levantar la mano e intervenir a través de su micrófono. Yo les daré la palabra, o una persona del equipo, mi compañero Pedro, les daremos la palabra para intervenir a través del audio de su equipo. Ahora mismo todos están silenciados, ¿vale? Todos están silenciados y solo lo activaríamos a petición de las personas interesadas. Nada, como nos gusta, como decía, ser muy puntuales, porque el tiempo es oro más que nunca. Fernando, te cedo, Fernando Irache, os cedo la palabra y damos comienzo al seminario. De nuevo, muchísimas gracias por vuestra colaboración. Gracias, Erika. Gracias. Gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Erika, por darnos la oportunidad de comentar nuestra experiencia en algo tan interesante como son el mundo de las refinanciaciones financieras de la deuda bancaria, ¿no? Gracias también a la Cámara por aportarnos esta oportunidad y gracias a todos por atendernos. Sí que me gustaría que, como los webinars son un poquito, hablar contra una pantalla y poco interactivos, que sí al final os animéis a hablar vosotros también con la pantalla y que nos trasladéis vuestras consultas, vuestras inquietudes o todo lo que haya podido surgir. Y si os parece, pues empezamos ya el seminario. Voy a compartir el documento. No sé si se ve bien ahora. Sí, se ve perfecto, Fernando. Muy bien. Bueno, pues el webinar, como sabéis, es ¿cuáles son las claves para refinanciar la deuda bancaria de mi empresa? Y vamos a hablar sobre ello. Si os parece, antes de nada, pues el compartir con vosotros quiénes somos o por qué han contado con nosotros. Nosotros somos una empresa que nacimos hace cosa de 16 años con el ánimo de prestar servicios especializados de finanzas corporativas para el mundo de la pyme. Tenemos tres líneas de actividad que las tenéis a la izquierda. M&A, que es como se llama así abreviadamente a lo que son el mundo de las fusiones y adquisiciones, compra de empresas, venta de empresas, búsqueda de socio, etcétera. La otra línea de actividad es el asesoramiento en financiación y asesoramiento en deuda, de lo que vamos a hablar hoy, de las refinanciaciones. Y otra línea de actividad es valoración y estrategia. Pues ahí, en valoración y estrategia, pues yo creo que la semana pasada, el martes de la semana pasada, mi compañero Alex Azcona estuvo hablando pues, de uno de los temas que solemos trabajar, que son planes de viabilidad. Bueno, pues como somos una empresa que trabajamos en España, pues en España hay que darle a todos los servicios. No es como en otros países que igual por estructura pues hay que tener una especialización sectorial. Nosotros somos especialistas en lo que hemos dicho, en asesoramiento en finanzas corporativas.
Y luego, pues otra característica que nosotros tenemos es que estamos integrados en IMAP, lo que nos permite tener presencia en todo el mundo. Pues tenemos presencia en 40 países, con 70 oficinas. En nuestro mundo pues, se hace una especie de liga de quiénes son los que más operaciones hacen, etcétera. Pues nosotros en el mundo de la pyme, que se define como operaciones de hasta 500 millones de dólares, pues somos a nivel global la 7ª firma. Siempre somos la primera firma independiente porque todos los que pueden estar en el puesto primero al sexto pues son o bancos, grandes bancos tipo Rothschild o son pues las Big Four. Y bueno, pues al año hacemos en torno a 230 transacciones y pues muchas de ellas son internacionales. Dicho esto, si os parece, podemos empezar a hablar ya del seminario en sí mismo, que tiene una pequeña introducción. Y en esta introducción sí que me gustaría, pues estamos hablando de refinanciaciones, estamos en un entorno de reestructuraciones, planes de viabilidad, etcétera. Estamos viendo situaciones comprometidas, pero sí que me gustaría no transmitir, y si lo hago, joder, os pido las disculpas, esa sensación quizá de decir, joder, esto es todo negro. Yo creo que no, o sea, yo creo que realmente, y como veremos luego, pues las empresas todas pasan momentos buenos y momentos menos buenos. Ahora estamos en un entorno complicado y para abordar, una de las claves para abordar una reestructuración financiera con éxito es precisamente el transmitir ilusión, el no ir de cenizo por la vida, y yo creo que es uno de los elementos que me gustaría que quedasen claros a lo largo del escenario, ¿no? Luego, el segundo punto es hablamos de reestructuración financiera y refinanciación de la deuda bancaria. Realmente se tratan los dos temas de una forma, la gente de reestructuración financiera y refinanciación realmente pues se toman como sinónimos, aunque hay una pequeña diferencia, pero bueno, yo creo que no viene al caso. Vamos a hablar de un caso práctico y luego, si queréis, pues unas conclusiones o un corolario de lo que pensamos nosotros que son interesantes pues, para tener en cuenta cuando se va a afrontar un proceso de refinanciación de la deuda bancaria. Entonces, como decía antes, y de verdad que esta es la parte, si queréis, más ceniza y no me gustaría caer en ese negativismo, ¿no? que puede imperar, pero a lo largo de la vida de las empresas hay muchos momentos en los que pues, tiene situaciones en los que no se puede hacer frente a los compromisos asumidos pues, por la caída de la actividad. Y eso pues hay que tomarlo como algo que es propio de la vida de las empresas. Y lo único, pues que estamos en una situación que con el apagón de la economía, pues debido al COVID, pues realmente pues, va a ser una situación prácticamente generalizada. Bien es cierto que ha habido medidas de estímulo, que ha habido pues aplazamiento de impuestos, ICOs, etcétera, etcétera, pero realmente pues esas medidas de estímulo son lo que son, que es más deuda. Entonces, está muy bien para afrontar estos meses, pero luego pues lo que nos vamos a encontrar cuando se vaya poco a poco retomando la realidad de la empresa es que nos vamos a encontrar con la deuda anterior a la crisis más la deuda que hemos tenido para financiar las pérdidas de estos meses de apagón de la actividad. Por lo tanto, pues cuando volvamos a esa que llaman la nueva normalidad, pues por muy nueva que sea, nos va a traer viejos conocidos, ¿no? Que son las reestructuraciones y las refinanciaciones. Entonces, como os decía antes, sí que hay algo que me gustaría destacar que debemos tener en cuenta cuando vamos a afrontar una situación de esta naturaleza. Entonces, lo hemos llamado aquí como premisas, pero yo creo que son conceptos que tenemos que tener muy claros cuando vamos a hacer un proceso de refinanciación o de reestructuración de una empresa. Primero y principal, realismo y anticipación. Cuesta mucho el asumir y aceptar la situación en la que está la empresa. Es decir, joder, somos una empresa con una buena trayectoria, somos una empresa consolidada, sólida en el sector, etcétera, pero pues, oye, las circunstancias son las que son. Entonces, mejor asumirlo y además asumirlo a tiempo. ¿Por qué? Porque como pasa con todo, pues es mejor tomar decisiones cuando el agua nos llega aquí que cuando ya el agua nos ha tapado la nariz. Tendremos más tiempo de contener la hemorragia y dar el tiempo necesario a que las medidas que tomemos pues vayan surtiendo efecto. Y
Este que es un tema, perdona que me entretenga un poquito, es un tema en el que generalmente se suele fallar. Se suele fallar porque nos cuesta asumir que estamos en una situación de crisis y que esa situación de crisis no la va a salvar simplemente el paso del tiempo y 4 medidas ligeras que tomemos. Y a mí me viene a la cabeza, pues me acuerdo en la crisis anterior de 2008, una empresa con 95 años de historia nos decía, joder, a lo largo de 95 años hemos pasado muchísimas crisis, o sea que vamos a pasar esta. Realmente no tomaron medidas y no pasaron esa crisis, por mucho que tengas 95 años de historia. Por lo tanto, yo creo que una de las premisas básicas es ese realismo y esa anticipación, porque cuanto antes nos pongamos en marcha, más probabilidad tendremos de salir adelante, porque habremos quemado menos caja y empezaremos a haber tomado medidas para que la empresa vuelva a tener una situación, vamos a decir, razonable, pues antes, ¿no? Otro elemento, el problema no es solo financiero. Cuando estamos pensando en una refinanciación, no podemos pensar que exclusivamente tenemos que atacar el tema financiero. El tema financiero simplemente es el resultado de lo que es la actividad empresarial. Es, vamos a decir, el síntoma que tenemos un problema adicional. Es la punta del iceberg, pero el iceberg está debajo y es lo que hace que se vea la punta. Entonces, realmente no podemos atacar el problema financiero si no atacamos también el resto de problemas del negocio que lo originan. De ahí lo que estuvimos hablando la semana pasada, o estuvo hablando mi compañero Alejandro Azcona, del plan de viabilidad. El plan de viabilidad, la refinanciación de la deuda bancaria es simplemente un medio, un instrumento que nos da tiempo para implantar ese plan de viabilidad en el que hay una serie de medidas a corto plazo y a largo plazo que tienen que disponer de ese tiempo para que surtan efecto. Tercer punto, liquidez manda. O sea, cuando estamos en una situación de refinanciación, las decisiones en el corto plazo tienen que estar centradas a preservar la liquidez. Es increíble la cantidad de veces que nos encontramos ante empresas, y igual alguno de vosotros os sentís reflejados con lo que digo, es decir, joder, estás en una situación incómoda financiera, pero empiezas a decir, joder, si es que puedo hacer unas compras estupendas, porque tal y como está el precio de las materias primas, pues puedo hacer ahora acopiarme. O, joder, el director industrial de la compañía me está diciendo que es imposible que no hagamos esta inversión. Tenemos que hacer esta inversión. Pues realmente, cuando estamos en esta situación, lo que tenemos que hacer es ajustar todas las actuaciones a preservar la liquidez. Tenemos que estirar la caja. Las inversiones que haya que hacer, pues las que nos den resultados inmediatamente, porque realmente lo que necesitamos es tiempo. Hay que estirar la caja. Tiene que ser el elemento común hasta que logremos sostener financieramente la empresa. Y por último, y este también es otro de los temas que hay que tener bien en consideración, es que cuando estamos en este tipo de situaciones es cuando echamos de menos a ese inversor. Pero ese inversor, y perdonadme un poco la expresión, si es un poco tontito, mejor. Porque lo que queremos es que venga, que nos ponga dinero en la empresa, que se quede con minoría y yo seguir haciendo pues, lo que quiero y que nos ayude a tapar el agujero. Pero realmente así no funcionan los inversores. Los inversores son profesionales de la inversión y ellos toman decisiones con criterios de inversión. Invierten en proyectos, en algo que pueda crear valor, que tengan claro que vayan a crear valor. Y si no hay un proyecto, no van a invertir, porque no quieren invertir en un problema. El problema no se vende. Es hasta de mala educación, perdonad la broma, pero es que no puedes invitarle a alguien que entre en tu problema. No puede ser. Tenemos que hacer un proyecto para que haya un inversor. Y me diréis, joder, pero si hay inversores que entran en situaciones en las empresas en crisis, etcétera. Sí, es cierto. Pero esos inversores lo que están viendo es que ese problema puede ser un proyecto. Y ese proyecto le van a meter ellos el dinero y le van a meter los recursos y les vas a sobrar tú. Por lo tanto, también esa es una de las situaciones que puedes tomar. Si ves que el problema es muy complicado, dices, oye, voy a intentar a ver si se lo coloco a alguien. Pero si realmente quieres seguir con la empresa, hay que pensar
en que el inversor va a buscar un proyecto y, por tanto, hay que hacer los deberes, hay que tomar medidas y hay que empezar a hacer ese proyecto de futuro, porque si no, si es un problema, nosotros vamos a estar tarde o temprano fuera del problema. En resumen, lo que estoy intentando decir aquí es que hay una serie de premisas cuando se quiere abordar un proceso de esta naturaleza que hay que tener en cuenta. La primera, anticipación, para que no crezca el deterioro financiero. La segunda, atacar el problema en su conjunto, no atacar sus síntomas, que es el problema financiero o la falta de liquidez. El tercero es estirar los recursos lo máximo posible, intentar salvaguardar la caja y tomar medidas para que la caja nos dure lo máximo posible y ser realista y que los terceros no nos van a sacar del problema, que vamos a tener que ser nosotros los que salgamos del problema. Si ya teniendo en cuenta estas premisas, y me gustaría que eso quede en el cerebro de todos, y diciendo de nuevo, es una situación normal y hay que afrontarla con optimismo, porque si vamos derrotados y hechos unos cenizos, pues al de enfrente lo que le vamos a transmitir es que estamos derrotados y por tanto pues no vamos a poder hacer una operación con ellos. Vamos a hablar de reestructuración financiera, aunque es aquí uno de los elementos que muchas veces nos preguntan y decir, joder, pero ¿cuándo sé? Nos has dicho que nos tenemos que anticipar, pero ¿cuándo sé que estoy ante una situación de tensiones financieras? Yo creo que en general los que viven la empresa el día a día saben perfectamente cuándo están viviendo una situación de tensión financiera o cuándo se anticipan una situación de problemas financieros. Pero si queréis, y quiero ser un poquito rápido en esta hoja, pero sí que hay una serie de indicadores, si queréis, financieros, o identificables en los estados financieros y en las cuentas anuales u otros indicadores que hemos llamado y en una serie de elementos que tienen que ver con las finanzas de la empresa, ¿no? El primero, el deterioro del circulante. ¿Cómo se identifica con las cuentas anuales? Pues bueno, yo creo que es muy fácil, ¿no? Al final, si tu pasivo circulante es superior al activo circulante, excepto en algunos sectores en los que pues, realmente esto tienen circulante negativo, pero la mayor parte de los sectores, en el momento en el que pasivo circulante supera al activo circulante, pues empiezas a tener una situación ya problemática, se te está deteriorando el circulante. Y cuando el fondo de maniobra no financiero, es decir, cuando las existencias más las cuentas a cobrar menos las cuentas a pagar son menores o igual que cero, eso es fácilmente identificable en las cuentas anuales. ¿Cómo se puede identificar de otra forma? Bueno, si vas alargando el plazo de pagos a proveedores y personal, si vas aplazando pagos a Seguridad Social y Hacienda, desde luego que es un indicador bastante claro que estás teniendo problemas financieros. Cuando te incrementa el endeudamiento, el apalancamiento, si estás en una deuda financiera entre vida mayor que 4, excepto si igual has hecho una inversión recientemente muy relevante, etcétera, pero cuando te está llevando la actividad a unos parámetros sostenidos de deuda financiera por encima de 3 y pico, 4, estás ya en una situación complicada. Cuando se te deteriora el ratio deuda entre patrimonio, vas perdiendo el patrimonio por pérdidas y aumentándote la deuda, pues ese es uno de los indicadores. ¿Indicadores no bancarios? Bueno, vuestras líneas de crédito empiezan a estar cercanas al límite de riesgo, empiezas a tirar mucho de la circulación de la financiación a corto plazo porque te da miedo ir al banco a pedir financiación a largo plazo porque no quieres desnudarte mucho o porque piensas que no te lo van a dar. Bueno, son casos claros. Tensiones de tesorería. Si ves que tu tesorería, empiezas a quemar tesorería, empiezas a no tener liquidez o ves, también esto se ve en las cuentas anuales, que en los próximos años se te están concentrando el vencimiento de tus préstamos y que son superiores a la capacidad de generación que tiene tu negocio, pues es algo que te está adelantando una situación problemática. ¿Qué otros indicadores hay? Si cada vez que te llega una factura la llevas inmediatamente al descuento, pues evidentemente tienes problemas de liquidez. Cuando utilizas tus instrumentos y el confirming en particular lo utilizas masivamente y demás, pues suele ser indicador también de que tienes esa situación, que se te está acercando a una situación problemática. Otros problemas del negocio que los puedes identificar en las cuentas anuales, ¿no?
cuando empiezas a ver que los stocks son inusualmente altos o que tu cifra de clientes, cuentas a cobrar a clientes, son inusualmente altas, suele ser un indicador porque igual estamos acopiando stock, no estamos dando salida al stock o estamos fabricando contra stock en espera de un futuro mejor. Bueno, pues son situaciones que se suelen dar. O has perdido clientes relevantes o tienes problemas de calidad y están haciendo que los clientes no te paguen. Y por último, pues del deterioro patrimonial, ¿no? Si empiezas a ver que hay mucho préstamo de socios en la empresa o que las pérdidas en los últimos ejercicios se empiezan a acumular, pues bueno, eso se ve fácilmente en las cuentas anuales. Y otros indicadores es cuando vas al banco y tienes problemas de renovación de las líneas bancarias o que has tenido que poner en garantía activos sin nuevas CAPEX. Todos estos indicadores, y seguro que hay muchísimos más, y se os ocurren a vosotros muchísimos más, están anticipando una situación. Cuando estamos en esta situación, lo dicho, lo mejor, empezar a tomar medidas. Y cuando empiezas a tomar medidas, hay que verlo en 3 líneas. La primera, como podemos aquí, ver los actuales proveedores de fondos, los que ya están en el problema, vamos a decir. La segunda, nuevos proveedores de fondos, los que puedes ver si pueden entrar en la situación y echarte una mano o ver que realmente estás creando un proyecto que para ellos pueda ser interesante entrar a financiar. Y la tercera es que hay unos activos que tiene la empresa que igual puedes utilizar para financiar esos activos. Entonces, en cada una de estas líneas, pues tenemos en los proveedores actuales de fondos, los accionistas. Cuando vamos a ir a donde los accionistas, pues muchas veces los accionistas han dado préstamos a la empresa. Lo primero que cuando hagas una refinanciación, el banco te va a decir que la capitalices. Y si puedes lograrlo, pues es que la subordines su pago a que pagues la deuda que reestructures. A los accionistas pues hay que ver si tienen capacidad de aportar nuevos fondos. En un momento de reestructuración pues es algo que suelen solicitar y bueno, pues y se puede hacer en forma de capital o en forma de préstamos y demás. Y garantías adicionales que puedan aportar, pero siempre pues hay que evitar las pignoraciones o las garantías personales. A la banca. La banca, cuando estás en una situación de problemas, generalmente no quiere aumentar la exposición, sino que lo que puedes lograr con ella es intentar negociar un calendario nuevo de vencimientos, adaptados a tu plan financiero y al plan de viabilidad que le hayas presentado, ¿no? Pues con carencias, con la existencia de deuda sostenible y no sostenible, que luego si queréis entramos a hablar de qué es deuda sostenible y qué es deuda no sostenible. Y bueno, cuando estamos hablando con la banca, y que luego también hablaremos de esto, y empiezas a decir que tienes una situación de problemas de liquidez, ellos siempre tienden a tocarte el circulante por lo que hemos dicho, porque en estas situaciones persiguen reducir su exposición en lugar de incrementarla. Y diréis, joder, pues anda, reducir el circulante, que es por donde la liquidez es por donde mueren las empresas, pues realmente aumentan la exposición. Realmente sí, o sea, aumentan el riesgo de la empresa, pero ellos en su mentalidad están reduciendo el volumen de deuda que puedes tener con ellos, ¿no? Y nueva deuda. Generalmente cuando vas en estas situaciones la empresa no suele conseguir, o las entidades financieras no suelen aportar nueva deuda, a no ser que sea una deuda super senior, con buenas garantías o que mejore la posición que ellos tienen en la actualidad. Es algo que no es muy habitual el que exista. Otros, pues bueno, pues aquí ya es ver quién más te puede ayudar a financiar la empresa, ¿no? Pues los ICOs, etcétera, que puedas tener, préstamos con entidades no financieras, pues también habrá que hablar con ellos pues de un nuevo calendario de vencimientos. No siempre es fácil. Con los ICOs que están saliendo ahora generalmente son muy complicados de refinanciar. Incluso pues, suelen tener cláusulas de que no se pueden refinanciar y luego pues están CEDETIS y este otro tipo de préstamos
por entidades públicas que, bueno, pues dependiendo las características de quien lo otorga, pues son más fáciles o menos fáciles de refinanciar. Y luego, pues proveedores, acreedores o lo que puedas también pactar con el personal, de ir estirando y negociar calendarios de la deuda viva y demás, con el riesgo que eso conlleva siempre de las condiciones de suministro y pago de los nuevos pedidos, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer con los actuales proveedores de fondos. Con los nuevos proveedores de fondos tenemos diferentes alternativas, ¿no? Es dar entrada a un socio, lo que hemos comentado antes. Ese socio puede ser industrial, puede ser financiero. El socio industrial, generalmente, pues lo que quiere buscar cuando entra en una empresa es una mayoría. Y el socio industrial también, pues hay oportunistas, pero muchos de ellos pues les da mucho miedo entrar en empresas que tengan una situación complicada. Y eso pues lleva a que las valoraciones, etcétera, pues sean mucho más bajas y un riesgo de pérdida de control, aparte de la factibilidad. El socio financiero, pues hay fondos para situaciones especiales y demás. Y luego, pues muchas veces lo que dices, pues buscar situaciones de integrarte en un grupo, fusionarte, etcétera. Luego tenemos la financiación no bancaria, tanto de circulante como de deuda a largo plazo, de la que hace 2 semanas Glezco ofreció también un webinar muy interesante y que os hablaría de ello y que, bueno, pues cuando estás en una situación de estas también hay que trabajar las líneas de circulante y los fondos, bien sean de direct lending o de crowd lending, que puede haber. Y por último, la financiación basada en activos, que ahí lo que podemos hacer es venta de filiales, venta de líneas de negocio o de divisiones o venta de carteras de participaciones. Puede haber ventas de activos o, por último, situaciones en las que tengamos activos inmobiliarios o incluso maquinaria en la que podamos hacer una venta de esos activos y un leaseback de esos activos y demás. En definitiva, cuando vamos a hacer una reestructuración o una refinanciación, tenemos que analizar todas estas líneas, los actuales proveedores de fondos, los nuevos proveedores de fondos y la financiación basada en activos, porque nuestra estrategia de refinanciación no tiene que ir simplemente a la banca a decir quiero un nuevo calendario de vencimientos. Vamos a tener que trabajar las 3 líneas. Y si os parece, entramos ahora a ver cómo trabajaremos estas 3 líneas. Entramos a la refinanciación bancaria. Hay una serie de claves para la refinanciación de la deuda bancaria y esas claves están en cada una de estas 4 etapas que podemos dividir esa refinanciación. Durante la planificación, el definir una estrategia de refinanciación en la que tendremos en cuenta lo que hemos visto en la pantallita anterior, cómo vamos a negociar y el cierre de la refinanciación. En la planificación es muy importante el diagnóstico de la situación actual. Primero, para saber cuáles han sido las razones de la crisis, por qué nos ha llevado aquí. Es un tema exclusivamente de mercado, como es lo de COVID, o el mercado y una situación como la de COVID simplemente ha hecho acelerar una situación que estaba, un riesgo que estaba ahí latente, pero que el COVID lo que ha hecho es acelerarlo. Bueno, hay que ver eso. Hay que ver cómo ha ido evolucionando en los últimos años la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance de situación, y a partir de aquí hay que definir unas medidas, que algunas cuando se haya hecho esto ya estarán tomadas y otras de ellas serán a tomar. Y esto es un poco pues, al plan de viabilidad que hay que definir. Lo que hemos dicho, no podemos tratar simplemente la refinanciación, porque insisto que la refinanciación es simplemente un medio, no es un fin. Es un medio para poder implantar el plan de viabilidad, el plan de reestructuración, el plan de readecuación de la empresa, si le queréis llamar, a la nueva realidad o a la realidad que la empresa tiene en estos momentos, ¿no? Hay que definir también qué importe va a ser el que vas a refinanciar. Tienes que tener en cuenta el mapa de deuda y el mapa de garantías que tienes ya otorgadas y por otorgar. Evaluar los recursos, pues
qué cash flow genera el negocio, qué activos existen, aquellos que son críticos para el negocio y otros activos que puedan ser susceptibles de la venta, qué garantías adicionales hay y cuál es el posicionamiento de los socios. Es decir, si los socios no apuestan por el proyecto y vamos a pedir a alguien que apueste por el proyecto porque una refinanciación, realmente lo que estamos diciendo a la banca es que apueste por el proyecto porque le estamos diciendo que alargue el tiempo en el que va a estar financiando la empresa, y los socios no ven que haya un esfuerzo por su parte, pues van a ver que hay unos esfuerzos asimétricos. Todo esto hay que tenerlo en cuenta en la fase de planificación y hay que verlo y analizarlo muy bien con los accionistas de la empresa de qué están dispuestos a poner encima de la mesa cuando estamos afrontando una situación como es la refinanciación de la deuda bancaria. Y con todo ello, haremos un plan financiero que estará basado en ese plan de viabilidad y en el que haremos y evaluaremos diferentes escenarios. Ese plan financiero tendremos la modelización del negocio y de los diferentes préstamos, viendo cómo van cayendo los préstamos año a año y cómo va evolucionando el negocio una vez tomadas esas medidas que tenemos que tomar. Hay que hacer diferentes escenarios y hacer un plan de tesorería y un plan de financiero de cómo quedaría la deuda con esas previsiones de negocio que tenemos y ese plan financiero que lleva asociado el plan de viabilidad. Una vez que ya tenemos definido pues, cuál es la situación, cuál es el posicionamiento del socio, qué activos tenemos susceptibles de venta, qué garantías adicionales hay, qué pinta tiene el negocio en los próximos años, si va a ser una recuperación rápida, si vemos que vamos a necesitar tiempo, etcétera. A partir de ahí podemos construir la propuesta de refinanciación a la banca. En esa propuesta de refinanciación estará el importe de la deuda a refinanciar, ese nuevo calendario de pago en el que puede haber carencias o tal. ¿Qué garantías adicionales se van a poner, si existen, y qué aportaciones van a hacer los accionistas, si existen? Aquí, y me voy a parar un poquito, daos cuenta que cuando vamos donde la banca y vamos a definir una estrategia de refinanciación, como en todas las negociaciones, tenemos que ver cuál es lo que tiene en la cabeza el de enfrente y cuál es su posicionamiento. Entonces, lo que tiene en la cabeza el de enfrente, en este caso la banca, es: me estás incumpliendo el contrato. Pero más importante que eso es al ejecutivo, al comercial, a la gente con el que tú sueles tratar, le estás fastidiando el bonus. Sí, porque realmente el bonus depende de todas estas dotaciones que hay que hacer cuando se hace una refinanciación, con lo cual esto es un punto negativo. Entonces, estamos en una situación en la que el de enfrente, vamos a decir, que va a estar a la defensiva. Y ese estar a la defensiva le van a pedir explicaciones, porque aquí ya empiezan a entrar de nuevo pues, los de riesgos y pues, más alejados los de reestructuraciones de los bancos. Entonces, estamos en una situación que el de enfrente, vamos a decir, está a la defensiva y ante un incumplimiento del contrato y ante una situación en la que le estás penalizando su bolsillo. Con lo cual, hay que hacer una propuesta de refinanciación y hay que tener todo esto bien claro cuando vas a hacer esa propuesta de refinanciación. Os decía antes que en esta propuesta de refinanciación, que aquí estamos hablando de carencias, etcétera, hay diferentes elementos que tienen que aparecer, ¿no? Y uno de ellos, os hablaba de la deuda sostenible y la deuda no sostenible. ¿Qué es eso, no? Deuda sostenible, en definitiva, es con el plan que estás haciendo tú, cuánta o qué porción de esa deuda puedes devolver, y la deuda no sostenible es qué deuda no puedes devolver. Entonces, imaginaos que la empresa tiene una capacidad de pago de 100 y su deuda es de 150. Pues realmente deuda sostenible sería 100
y deuda no sostenible sería 50 y diríais, joder, vaya chollo, o sea, me hacen pagar sobre 100 y los 50 los dejamos por ahí aparcados y demás. Sí, la verdad es que sí, funciona así, pero no es ningún chollo, porque realmente eso que la banca deja ahí aparcado le molesta mucho. Le molesta mucho porque aparte de hacer las dotaciones a su cuenta de resultados, etcétera, etcétera, especialmente sobre esa parte no sostenible, también sobre la parte sostenible, pero en menor porcentaje, evidentemente, se empieza a poner muy nerviosa y empieza a buscar soluciones al problema la propia banca y empieza a ofrecer la empresa pues a potenciales agentes del sector, decir, oye, joder, pues fíjate, hay aquí una empresa que es muy interesante. Entonces, esa pérdida de control a futuro, cuando tenemos deudas no sostenibles, que como digo, está muy bien para ganar tiempo, pero a la banca es una situación que les pone muy nervioso. La segunda es, hemos definido una propuesta de refinanciación a la banca y el segundo elemento que tenemos que hacer es, como decíamos antes, hay 3 líneas de actuar. Los proveedores de fondos actuales, entre los cuales está la banca, la siguiente línea es búsqueda de financiación complementaria. A mí lo de financiación alternativa, el llamar financiación alternativa no me gusta demasiado porque suele ser más bien financiación complementaria. Y aquí, vuelvo a insistir que hace un par de semanas Lezcos dio un seminario, un webinar sobre este tema. Cuando vas a hacer una refinanciación, y como decía antes, es importante saber cómo va a reaccionar el enfrente. Y la banca tiende a reducir su exposición. Y reducir su exposición lo puede hacer con el corto plazo. Si te va cerrando el corto plazo, te hace pues bastante daño, pues porque no puedes descontar facturas y demás. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo puedes evitar eso? ¿O cómo puedes compensar, mitigar ese riesgo? Pues preparando la refinanciación y habiendo hablado previamente con fondos de circulante que te pueden dar líneas de financiación de factoring y demás. Por supuesto, también tienes que hablar con fondos de largo plazo, por si acaso, bueno, o como plan B a la refinanciación bancaria y lo que son con fondos que puedas hacer una operación de la maquinaria o de tus activos sobre los que puedas hacer un leaseback, el venderlos y alquilárselos a ese inversor. Y por último, pues la tercera vía era pues, hacer operaciones de venta de parte de la empresa de activos o de entrada de capital, pues también lo tienes que hacer. Y esto lo tienes que hacer en paralelo y tanto la búsqueda de financiación alternativa complementaria como el M&A y venta de activos lo tienes que hacer en paralelo, pero a la banca no le tienes que decir todo lo que tú estás haciendo. Tú le puedes decir que tienes una situación que quieres refinanciar, pero no le vas a decir que estás buscando un nuevo socio o que vas a ver si vendes un inmueble que tienes por ahí porque todo eso te puede estar condicionando posteriormente la banca, la refinanciación, a que tú traigas ese nuevo accionista o a que hayas vendido esos inmuebles, etcétera, etcétera. Entonces, a la banca hay que decir lo que necesita decir. Y por eso esta parte de la estrategia de refinanciación para mí es una fase absolutamente definitiva porque hay que ver muy bien qué es lo que vamos a decir a la banca y hay que analizar muy bien qué alternativas tenemos para obtener fondos adicionales a la refinanciación y trabajarlas, pero trabajarlas en paralelo, no trabajarlas secuencialmente. Y no, también, y vuelvo un poco al principio, a la necesidad de tomar acciones de modo rápido y anticipado y asumir cuál es la situación, porque cuando estamos en estas circunstancias siempre existe la tentación de decir, joder, a ver si vendo este inmueble que tengo por aquí y entonces esto me salva. Mal hecho, porque si no vendes ese inmueble o no recibes las ofertas por los importes que tú quieres, has perdido un tiempo precioso. Oye, voy a ver si entra un socio. ¿Y si no entra? De nuevo, has perdido un tiempo precioso. No puedes hacer todas estas actuaciones secuencialmente. Las tienes que hacer en paralelo.
La definición de esta estrategia de refinanciación es básica, es lo que va a determinar el éxito de la refinanciación, pero hay que ser conscientes de que hay que hacer los movimientos en paralelo. Entonces, ese planteamiento de la refinanciación, bueno, pues ahí haces una evolución, termina en una serie de documentos en el que haces cuáles son la evolución histórica del negocio, haces cuáles son las claves del plan de negocio, qué vamos a hacer de nuevo, etcétera. Ese plan de negocio y esas medidas que vamos a tomar, qué nuevo business plan o plan de negocio hacemos y cómo quedaría esa generación de fondos por el plan de negocio con el nuevo calendario de pagos de la deuda bancaria, y con eso se definiría una propuesta de refinanciación. Y todo iría pues, en un documento de propuesta de refinanciación. Una vez que tenemos todo esto preparado, vamos a ver cuáles son las claves de la negociación. Entonces, en las claves de la negociación con la banca tenemos que ir preparándolas. Y como con la banca pues tenemos una cierta cercanía, pues porque bueno, pues, nos hacen el seguimiento, nosotros también les llamamos cuando tenemos necesidades, etcétera, pues hay que, antes de sentarles a todos exponiéndoles nuestra propuesta de refinanciación, cuál es la situación, etcétera, pues hay que trabajar un poquito el asunto con los bancos, pues con una presentación diciéndoles, pues bueno, que andas en una situación así un poquito complicada de liquidez, pero bueno, que oye, ya estás haciendo un plan de negocio y que con ellos pues ya vas a hablar de ese plan de negocio y cómo va a representar ese plan de negocio, pero bueno, sí que estamos empezando a pensar que igual tenemos que ver esos calendarios de vencimiento de los préstamos, pero bueno, lo estamos analizando y hablaremos con vosotros. Lo importante de estas rondas preliminares, primero, empezar a ir dando información de que vamos a situarnos en una situación de negociación y dos, importantísimo, ir empezando a ganar adeptos a la causa. Tenemos que ir empezando con los bancos que son más cercanos, con los que son el banco de la casa, etcétera, etcétera, ir ganando, pues, oye, pues que nos vayan comprendiendo, que nos vayan comprando el proyecto, etcétera, etcétera. Insisto, aquí no se puede ir derrotado. No digo que vayas a vender con... Joder, tienes el chollo de tu vida, joder, aquí vamos, lo que te va a proponer, pero sí que tienes que transmitir una ilusión y una confianza por el futuro. Es la forma en la que tenemos que abordar todo este proceso. Porque si vamos derrotados, joder, a ver si me sacas de esta, no sé qué, joder, pues estás transmitiendo una sensación horrorosa para alguien con el que estás incumpliendo unos contratos, ¿no? Entonces, dentro de esas reuniones preliminares, pues que les vas preparando, etcétera, posteriormente pues, vas organizando presentaciones en grupo. Y esas presentaciones en grupo, pues como pasa con todo lo que ocurre en grupo, pues siempre hay que ir un poquito preparados y con el chubasquero puesto, porque realmente pues, nos van a llover de todo tipo de mensajes un poco cariñosos, ¿no? Joder, ¿cómo has llegado a esta situación? No sé qué tal. Pero bueno, entra dentro de la liturgia del proceso y hay que ir preparado, no distraernos con, bueno, pues con los reproches que puedan tener, la decepción que puedan sentir algunas de las entidades, sino pues presentar cuál es la situación y esa situación que estamos presentando, lo mismo que estamos planteando una situación problemática, hay que presentar cuál es la solución. Y esa solución, evidentemente, es esa propuesta de refinanciación. Dentro de esta propuesta de refinanciación, y ya pues los bancos lo solicitan pues ya casi hasta en las refinanciaciones más pequeñas, pues los bancos necesitan que eso que tú les estás diciendo alguien lo valide, que haya un asesor financiero que valide lo que tú les estás diciendo. Ese asesor financiero es el asesor de la banca, aunque lo paga la compañía, es así. Bueno, es dentro de la liturgia, pero si quieres refinanciar, pues tienes que aceptar las condiciones de la banca. Y él lo que hace, ese asesor financiero, prepara un IBR, un Independent Business Review, o una revisión independiente del negocio o del plan de negocio.
y también pide que haya un asesor legal que les represente, que luego será el encargado de hacer el acuerdo marco de refinanciación. Bueno, aquí en esta fase generalmente toma más protagonismo el asesor financiero de la banca, porque lo que hace es revisar el plan que les hemos preparado. Revisan ese plan, ven cuáles son sus riesgos, analizan escenarios, ven si lo que le estamos contando es algo razonable o no razonable, pues porque de sus conclusiones pues va a ir el posicionamiento de la banca. Ahora bien, no quiere decir que lo que diga ese asesor financiero va a misa. Con ese asesor financiero pues va a hacer determinados planteamientos. Nosotros como empresa lo tenemos que evaluar. Tenemos que evaluar esos planteamientos y ver si nos encaja con nuestro plan de negocio. Y si no nos encaja, tenemos que usar la creatividad, tenemos que usar pues todos los elementos que sean a nuestro alcance para bueno, buscar un punto, como en todas las negociaciones, en que podamos proponer alternativas que puedan ser igualmente aceptables para ellos, para la banca. Entonces, ese IDR generalmente lo que suele identificar son los principales riesgos del plan de negocio. Perdón. ¿Qué diferentes escenarios puede haber para ver pues el escenario medio, escenarios pues, peores y demás? Y dentro de esos escenarios, cómo iría, cómo evolucionaría la devolución de la deuda y, por último, si existe deuda sostenible y deuda que piensan que no es pagable o deuda no sostenible, para que el planteamiento de la refinanciación contenga o no contenga elementos de deuda no sostenible. Ya supuestos que hemos llegado a la negociación, pues hay que cerrar la refinanciación, que generalmente pues lo que se lleva es primero a un term sheet o una hoja resumen de los términos que hemos acordado de la refinanciación, con el nuevo calendario de pagos, con los tipos, costes, etcétera, con los principales covenants, es decir, límites de inversión, ratios de liquidez, endeudamiento, etcétera, etcétera, que habrá que cumplir, etcétera. Una vez acordado ese term sheet o hoja de términos generales, el asesor de la banca prepara el acuerdo marco de refinanciación, que en definitiva es ya poner más detalladamente todos los conceptos que se tienen en cuenta en la refinanciación y en los préstamos afectados por la refinanciación. Y por último, es posible que ese acuerdo de refinanciación requiera de la homologación judicial. ¿Por qué? Porque, como sabéis, todas las acciones o actuaciones que ha hecho una empresa en los 2 años anteriores a la declaración de concurso son susceptibles de ser rescindidas. Y en concreto, cuando ha habido una refinanciación en la que no ha habido dinero nuevo y se han aportado garantías adicionales, pues esa es una acción que ya pues, por la ley concursal es una acción rescindible. Es decir, a no ser que haya una homologación judicial, que es que hay que ha pasado ese acuerdo de refinanciación por el juez y ha cumplido una serie de requerimientos para que sean homologables. Y ahí hay 3 porcentajes que ahora no me voy a extender porque como vamos a ir donde ellos un poquito más tarde, pero necesitas que el 51% de las entidades financieras apoyen el acuerdo de refinanciación para que, si se han otorgado nuevas garantías, para que esa acción no sea rescindible. Pero también, como en todas las refinanciaciones, hay bancos que están a favor, hay algunos bancos que no están a favor, pues puedes extender los efectos de ese acuerdo de refinanciación al resto de las entidades si obtienes un 60%
de adhesiones de la deuda, siempre y cuando pues, la refinanciación contenga repagos inferiores a 5 años, y si están entre 5 y 10 años, pues necesitas el 75%. Luego, esto que lo he dicho un poquito rápido, entramos un poquito más en detalle. Y estas, de alguna forma, sería el proceso y las claves del proceso. Como he dicho, hay que planificar bien, y en esta planificación lo que es absolutamente determinante es cuál es nuestro plan de negocio. Ese plan de negocio, qué capacidad de generación tiene y qué garantías vamos a aportar, si tenemos garantías adicionales que aportar, y qué posicionamiento tienen los socios. Con eso vamos a definir una propuesta de refinanciación, pero en paralelo tenemos que ir buscando fuentes alternativas o complementarias de financiación y disponer de activos. Muchas veces nos da mucha pena el vender ese inmueble, el vender, el deshacernos de una división, todo eso nos da mucha pena, pero hay veces que hay que cortarse un brazo para que no suba la gran gangrena y salvar todo el cuerpo. Pues esto es igual. Hay que preparar muy bien la negociación. Hay que entender que vamos a tener enfrente un asesor financiero que va a analizar lo que le estamos diciendo, si tiene sentido o no tiene sentido, y vamos a tener que negociar con ellos diferentes alternativas. Y finalmente todo eso va a ir a un acuerdo de refinanciación con todas las condiciones, que ahora vamos a ver también qué es lo que suelen tener los acuerdos de refinanciación. Y si ha habido una refinanciación en la que ha habido nuevas garantías, pues nos van a exigir esa homologación judicial, las propias entidades. Bueno, si os parece, aunque ahora lo que vendría es el acuerdo marco de refinanciación y la homologación judicial, si os parece, para que sea un poquito más ameno, pasamos a un caso práctico, y como ese caso práctico pues también pues tendrá un acuerdo marco de refinanciación y una homologación judicial, pues lo vamos viendo así en paralelo. Entonces, caso práctico. Os voy a poner un caso de una refinanciación que tuvimos a finales de 2017, a principios de 2018, nos vino una empresa con esta foto. Bueno, una empresa que en los últimos años había pasado de 8,6 millones de venta a un máximo de 26 millones de venta en el año 2013, pero a partir de ahí pues fue poco a poco cayendo, 23, 21, 17, 12, y con una rentabilidad pues bastante interesante. Un EBITDA de 1.300.000, 2.100.000, 2.600.000, hasta un EBITDA de 5.600.000, pero ocurrió que aquí en el año 2015 esta empresa comercializaba dos productos y fabricaba, y tenía también una fábrica, tenía dos líneas de actividad, una de fabricación y otra de comercialización. La comercialización era de dos productos, y uno de los productos, el producto estrella, pues como la empresa fabricante de ese producto se vendió a un tercero, pues le quitó la distribución, y entonces empezó a caer sus ventas hasta llegar a un EBITDA negativo de 3 millones en el año 2017, que con los costes de reestructuración que tuvo esta empresa en el año 2017 tuvo casi 8 millones de pérdidas. Claro, en esta situación en la que tienes con 8 millones de pérdidas, tu situación financiera pues se ha deteriorado absolutamente, unido al hecho de que tienes que hacer un nuevo plan porque tenías dos productos de venta y uno de ellos se te ha caído, pero es que encima el que se te ha caído porque te han quitado la distribución era tu producto estrella, y la otra actividad, que es la de fabricación, la fábrica, has hecho unas inversiones muy relevantes, pero las tienes un grado de ocupación del 15%, pues ahí evidentemente había que hacer una refinanciación, pero sobre todo había que hacer una reflexión de hacia dónde vamos como empresa. Y bueno, pues este era el marco, y como yo voy a hablar de la refinanciación, si os parece, y esta era la situación de partida. Hemos pasado de una empresa
en beneficios muy rentable de 26 millones y 5 millones y pico de EBITDA a una empresa en pérdidas. Bueno, si quitamos aquí costes de despidos y demás, en el año 2017 pues tendría un EBITDA de 700.000 euros, pero llevamos una empresa que tiene un producto, quiere lanzar otro nuevo producto y tiene una actividad de fabricación para terceros, de subcontratación de la fabricación para terceros, con un 15% de saturación. Pues el escenario no es muy halagüeño, ¿no? Entonces, como os decía, uno de los elementos era ver el mapa de deuda. Entonces, el mapa de deuda que tenía esta empresa a 31 de diciembre de 2017 es el siguiente. Con la banca tenía préstamos de 9.800 y también líneas de circulante que a 31 de diciembre del 2017 tenía dispuestos 2.685.000. Tenía préstamos con otras entidades, básicamente eran pues Cedetis, esta era una empresa que tiene bastante actividad inversora, investigadora, y bueno, pues esa investigación le llevaba a obtener financiación del Cedeti de 5,8 millones. Y la matriz les había concedido préstamos para financiar la reestructuración y bueno, pues también para determinadas inversiones que se habían hecho en la planta en los últimos años, pues de 8,6 millones. Con todo ello, teníamos 26 millones, de los cuales 24 millones eran préstamos y 2.685.000. Si vamos a ese mapa bancario por entidades de los bancos, estoy hablando, pues vemos que tenemos una posición en la que los bancos tienen una posición en préstamos pues muy dispersa, pero es que además los que tienen préstamos a largo, pues por ejemplo, tiene una exposición en el corto de 1.600.000, sin embargo, en el largo, en préstamos, solo tienen 700 y pico. Esta otra, pues tiene una posición más parecida o más equilibrada, si queréis, pero bueno, es un caso raro porque solo son 500.000 euros sobre 9.800, ¿no? Y luego está esta otra entidad que tiene posición en el largo y en el corto. Y esta entidad tenía hasta límite en el corto de en torno a 8 millones y pico. Quiero decir con esto que tenemos un mapa de deuda pues distribuido entre 9 entidades con, vamos a decir, bastante desequilibrio entre las posiciones de ellas entre el corto y en el largo. Y sin embargo, pues cuando vayamos a refinanciar, ya hemos dicho que la liquidez es algo importantísimo, por lo tanto, no queremos que se nos perjudique el corto plazo. Tenemos que darle satisfacción solo a 3 sociedades, solo 3 entidades de 9 tienen exposición en el corto. Bueno, muy habitual. Al final, en todos los mapas bancarios o en todos los pools bancarios de las empresas, pues suele haber desequilibrios de posiciones entre las entidades. Cabe señalar que no había otorgada ninguna garantía real ni personal a los bancos. Y aquí debajo vemos el detalle de vencimientos de la deuda. Aquí no está evidentemente el circulante. Estos 24.152 son estas. Préstamo a banca, préstamo a otras entidades y préstamo a la matriz. Vemos, por recordar un poquito, el EBITDA, es decir, lo que genera el negocio antes de inversiones y antes de intereses y antes de pago de deuda, etcétera, ahora está en 700 y pico mil. Pues los vencimientos son 4 millones y medio, 6 millones, 3 millones, 9 millones. Vamos, imposible hacer frente. Y diréis, bueno, pero es que parte 8,5 son de la matriz. Bien, 8,5 son de la matriz, pero ya veis, este año son 3.900 en el año 2018, 3.700 en el 2019, digo sin contar la matriz, ¿eh? Aquí 2.700, 2, es decir, imposible. Es una situación que es insostenible. Hay que sentarse y negociar con los prestamistas la deuda y los vencimientos. En un entorno, bueno, vamos a decir, en un plan de negocio, que aquí está ese plan de negocio, hemos puesto aquí
la tesorería que ha generado el plan de negocio en el año 2016 y 2017. En el 2016 destruyó 4,3 millones y 6,7 millones destruyó en el año 2017. Y en el 2018 el plan de negocio pues iba marcando que iba a hacer una generación de tesorería de 1.100.000, 900 en el 2019 porque tenía una inversión pues algo más relevante, 1 millón en el 2020, 3 millones en el 2021 y en el 2022. Es decir, tenemos un plan de negocio que es muy duro de asimilar para un tercero, porque realmente estás diciendo, y por recordar un poco, tenemos 2 productos que vendemos, uno de ellos ya no existe y vamos a lanzar uno nuevo. 2, tenemos una actividad de fabricación que está al 15% y por tanto pierdo dinero. Entonces, y estoy diciendo que necesito tiempo para poner en marcha y que la planta la sature y consiga más clientes y que consiga también una comercialización del nuevo producto. Pero claro, estoy pensando que eso empieza a dar resultados visibles en el año 2021. Es decir, esto es un canto al sol. Es algo que simplemente estás diciendo, joder, dame tiempo. Necesito tiempo para llevar el plan de negocio. Pero es un plan de negocio con unas bases, y es que no puede haber otras bases pues complicadas, dan resultados dentro de 3 años. Es decir, nos ha cambiado absolutamente, esta empresa sí que tuvo una situación de que le había cambiado totalmente el panorama, se le había caído totalmente el negocio. Visto un poco aquí, esto, ¿qué es lo que llevaba con el panorama de vencimientos de la deuda? Aquí por debajo aparece lo que es el servicio de la deuda de la empresa, pues para los próximos años nos genera que nos quedamos sin la tesorería que tenía inicialmente la empresa, y esta línea es la tesorería que tiene la empresa. Nos quedamos sin la tesorería en el propio año 2018 y nos tenemos que financiar con el circulante, pero nos vamos a que si atendemos al servicio de la deuda, pues nos vamos a niveles de circulante de 16 millones negativos. La empresa no tiene capacidad de circulante o líneas de circulante por 16 millones. Y por otra parte, financiar el largo plazo con el corto plazo, pues no tiene mucho sentido. Entonces, en esta situación es la que tenía la empresa y la situación que teníamos que refinanciar. Con eso fuimos con un planteamiento de refinanciación donde la empresa. Ahora bien, dentro de este planteamiento de refinanciación nos fuimos y hablamos dentro de la empresa pues de diferentes situaciones que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que refinanciar, pero tenemos que conseguir fondos adicionales. ¿Cómo podíamos conseguir fondos adicionales? Vendiendo la fábrica. Como decía, tenemos el 15% de saturación, es una fábrica pues con un valor en el mercado y bueno, pues vamos a venderla. Esa decisión no fue fácil para los accionistas, pues porque realmente habían invertido pues, bastante dinero en esa planta y en esa línea de negocio de fabricación para terceros, y el abandonarla pues no gustaba. Pero bueno, como decía antes, mejor cortar un brazo y salvar el resto del cuerpo que siga avanzando la gangrena. 2. Esa planta no tenía garantías. Entonces, y los préstamos, como decía antes, los préstamos de las entidades financieras estaban, como se suele decir vulgarmente, a pelo. Es decir, los habían otorgado sin ningún tipo de garantía más que la garantía de la propia empresa. O sea, ninguna. Pues se ofreció la planta, la hipoteca sobre la planta para garantizar los préstamos. Problema, que la deuda bancaria ya hemos visto que eran 9.800 más 2.600 de corto plazo, son 12 millones y medio, números redondos. La planta tenía un valor de tasación de 5 millones. Poca cobertura, evidentemente. Y tercer elemento, como sabíamos que la banca nos iba a decir, ¿y qué pone el accionista? Hablando con los accionistas estaban dispuestos a poner hasta 1 millón de euros adicionales. Y bueno, pues esa es una situación. Otro elemento adicional. Nosotros sabíamos que la banca intenta apretarte con el circulante.
lo que hicimos también fue, y ya sé que esto molesta mucho a la banca, pero en situaciones de estas, pues no puedes hacer otra cosa, pues lo que hicimos es de todas las líneas de crédito, pues disponer casi hasta el límite y esa financiación llevarla a un banco que no estaba dentro del pool, pues para hacer los pagos, para que la empresa, para que las entidades financieras no nos puedan cortar el circulante. En definitiva, pues tomamos todas esas medidas y esa, vamos a decir, que es nuestra estrategia de financiación. Como decía, saber que vamos a ofrecer garantías adicionales, saber que el accionista está dispuesto a poner dinero adicional, saber que tenemos un activo que creemos que se puede vender, pero no vamos a decir que lo vamos a vender, y con todo, y intentar obtener el mayor liquidez posible de las líneas de circulante de la banca. Y con todo ello hicimos la propuesta de refinanciación. Esa propuesta de refinanciación les dijimos, necesitamos tiempo. Nuestro plan de negocio, si queréis, sabíamos que iban a hacer un IBR por la revisión independiente del plan de negocio. Pues dijimos, os lo podéis ahorrar, porque realmente lo que os van a decir es que ese plan de negocio es un canto al sol, es que no hay elementos para evaluarlo. Aún así, la banca insistió y quiso hacer esa revisión independiente. Pero ya les dijimos, lo que necesitamos realmente es tiempo para llevar a cabo las medidas de nuestro plan de negocio. Y ese tiempo se traslucen en 2 años de carencia. Adicionalmente, les dijimos, bueno, esto luego veremos en la refinanciación, esto nos lo aceptaron. Al final, vamos a decir, después de las negociaciones, esto nos lo aceptaron, no fue presentarlo y que nos lo aceptaron. Las negociaciones llevan su tiempo. Les dijimos que les planteábamos el no pagar el principal mientras estemos negociando, el famoso standstill, ¿no? Es decir, oye, vamos a negociar, pero joder, mientras estamos negociando, párame el pago de los préstamos. A la banca no le gusta demasiado esto y no nos lo aceptó. Y por cierto, este es uno de los elementos también importantes de la anticipación. Si vamos exhaustos y no tenemos liquidez y la banca nos dice que no nos acepta el standstill y no pagamos, pues durante la negociación entramos en mora con la banca. Y claro, no es plato de buen gusto el negociar con cuotas en mora. Otra razón más para tomar las medidas a tiempo. Siguiente elemento que decíamos a las entidades financieras es que lo que decíamos se plantea que todos los préstamos, digo los préstamos de largo plazo, tengan el mismo vencimiento. Había algún préstamo pues, que vencía en cosa de 6 meses. Pues claro, lo que dijimos es, a todos os vamos a alargar hasta el mismo vencimiento que era el año 2025, que eran los que tenía el Sabadell y el Santander, las 2 entidades principales. Y todos los préstamos tendrían las mismas condiciones que iban a ser de mercado. Tercero, vamos a aportar garantías adicionales. Ahí lo que se decía es que como garantía se aportaba una primera hipoteca de la planta y que estaba pendiente de tasación en ese momento. Esa hipoteca pues sería a todos los préstamos, se les daría una hipoteca de igual rango y en porcentaje pues a la deuda viva que tenía cada entidad, ¿no? Otro elemento, necesitamos mantener las líneas del corto plazo. El circulante es vital para funcionar y la empresa disponía de líneas de circulante de 10 millones y lo que se les decía es mantenerlas. Ni prestamizar ni nada, mantenerlas tal cual estaban. Y por último, lo que decíamos es el apoyo del accionariado, es esos 8,5 millones que veíamos antes que había prestado el accionista, pues también lo que se decía es que se daban la patada adelante, no se cobraba nada por parte del accionista de ese préstamo hasta que se hubiesen pagado toda la deuda refinanciada. Como veis, aquí no decimos nada ni de que vamos a vender la planta, ni que el accionista está dispuesto a meter 1 millón de euros. La primera,
lo que vamos a vender la planta, no lo dijimos porque realmente pues son procesos que tienen velocidades distintas. La venta de una planta o la venta de una división de un negocio pues tiene un plazo que generalmente suele ser superior que el plazo de la refinanciación. Y no queríamos supeditar el conseguir la refinanciación al conseguir la venta de la planta. Y dos, no habíamos dicho que el accionista está dispuesto a poner 1 millón porque, bueno, queríamos que eso fuese como una concesión si al final lo teníamos que utilizar. Pero ese 1 millón el accionista realmente lo tenía que poner sí o sí porque el negocio no daba. Pero bueno, y el accionista sabía que lo iba a tener que poner, pero realmente el asunto era a la banca decirles que el accionista estaba dispuesto a apoyar. En este momento no era el momento oportuno de hacerlo saber. Entonces, ¿cómo terminó? Pues al final hubo bastantes reticencias, bueno, pues hubo bastantes negociaciones con el experto independiente, el que hizo el análisis independiente, pero bueno, yo creo que hay también la credibilidad, el saber transmitir, ir con la verdad por delante, la confianza que dice, oye, crea escenarios, te paso mi hoja de cálculo, puedes trabajar sobre ellos, toma lo que quieras, pero realmente es que lo que tenemos claro son los 2 próximos años o 3, y es basado en lo que pensamos que se puede utilizar o saturar adicionalmente la planta, más el producto que ya estamos vendiendo y poca contribución del nuevo producto. Ese nuevo producto empezará a dar dentro de 3 años sus resultados. Pero hasta entonces pues tendrá pues más bien costes de marketing, de asistencia a ferias, etcétera, etcétera. Entonces, también el ganarnos a los asesores financieros, por la otra parte, de la banca, pues es un elemento principal. Y el haberles transmitido, pues oye, pues joder, que no os estamos mintiendo, no os estamos vendiendo aquí una moto, os estamos vendiendo que necesitamos 2 años para que dé resultado nuestro plan. Y necesitamos esos 2 años para vender la planta también y poder pagar las deudas. ¿Cómo acabó también? Pues al final la banca pues, estaba muy emperrada, joder, pues el accionista, el apoyo, el no sé qué, tal y cual, y al final pues lo que les ofrecimos es, bueno, y fue el desencadenante para que, por eso las cartas hay que utilizarlas en el momento que sea oportuno. En el momento que ya vimos que dándoles un caramelito salía la refinanciación es cuando les dijimos, bueno, el accionista está dispuesto a ofrecer 500.000 o a hacer una ampliación de capital de 500.000 euros. Estaba dispuesta a 1 millón, como sabéis, pero realmente les ofrecimos 500.000 y así salió. Y a partir de ahí salió la refinanciación. En números, pues aquí vemos que el servicio de la deuda, pues como esto se hizo a mediados de 2018, de los 6 millones y pico, pues tenemos 2 millones. Estos son intereses, 2 millones y pico. Acordaros que la empresa tenía 26 millones de deuda total. 1.400.000 en 2019, 1.900.000 en 2020 y a partir de 2021, 2,5, 2.400, etcétera. En cuanto a cómo evoluciona esto, pues el cash flow es el mismo que hemos visto antes, no ha cambiado, el plan de negocio es el mismo, pero sin embargo, aquí veis que desde el principio, en el año 2018, en el caso anterior, nos comíamos toda la tesorería, aquí seguimos teniendo tesorería. Y las líneas de circulante las manteníamos en los niveles actuales, los 2.685.000, y bueno, pues en el año pico de financiación, que es en el año 2020, tendríamos 3,3. La empresa, como recordáis, tenía 10 millones de límite de circulante. Con todo esto, pues salía una refinanciación, bueno, salía esa refinanciación adelante y la empresa disponía del tiempo.
Este es el caso práctico. Luego, si queréis, me preguntáis lo que queráis y es el hacerlo así rápidamente y sin la interlocución o sin que me paréis a hacer preguntas. Se hace un poquito raro, no sé si he ido muy rápido o muy lento, pero ahora que ya tenemos a la banca donde queríamos, es decir, con este calendario de deuda, pues lo que nos queda es eso, plasmarlo en el acuerdo marco de refinanciación. ¿Vale? Y me vuelvo para atrás. El acuerdo marco de refinanciación, ¿qué es lo que suele contener? Pues lo primero, pues el importe de la deuda a refinanciar, ¿no? Pues los préstamos que tiene cada una de las entidades y luego pues los tramos que tienen. Pues si hay tramos pues con más senior, es decir, con más garantías, si tienen tramos más junior, los que tienen menos garantías, si tienen deuda subordinada, etcétera. El calendario que tiene de amortización y, bueno, pues luego pues los tipos de interés y costes que pueda haber. ¿Qué más tiene el acuerdo marco de refinanciación? Pues el financiado tiene que hacer una serie de declaraciones. Es decir, aparte de que le hemos dado información, aparte de que ha tenido sus propios asesores, pues al final también hay que manifestar que le hemos dado toda la información relevante para que ellos tomen la decisión de refinanciar, que los estados financieros son buenos, que el plan de negocio, pues dentro de lo que nosotros pensamos es realizable, etcétera, etcétera. También que damos cumplimiento de la normativa y el famoso que no hay un cambio material adverso, es decir, que no se ha producido ninguna circunstancia que suponga que eso que afecte sustancialmente a nuestro negocio. Bueno, y hay alguna otra serie de declaraciones y tal. Obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Aquí es donde aparecen los famosos covenants y tal y demás. Dentro de las obligaciones de hacer está tema de entrega de información, pues que se les vaya aportando información, etcétera, de manera recurrente. Y luego hay otro elemento que una vez que te han hecho un IBR, generalmente lo que quieren es que ese experto independiente revise cómo va evolucionando el IBR y si se va cumpliendo lo que se estaba diciendo o no se va cumpliendo. Si los riesgos que habían detectado se van materializando o no se van materializando. Si han surgido nuevos riesgos, nuevas circunstancias, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo que ahí aparece siempre. Aquí, por nuestra parte, y aquí está seguro que una AMR os lo explica muchísimo mejor un asesor legal que yo, que soy financiero, pero yo lo que sí que os puedo decir es dónde están los puntos en los que tenéis que trabajar, ¿no? Y este es uno de ellos, porque si fuera por la banca, el experto independiente estaría cada mes, si no cada 15 días, revisándote la situación, etcétera. No es necesario. Ahí lo que tenéis que negociar o lo que hay que negociar es que ese experto independiente, pues como mucho, pues sea semestralmente el que hace esa revisión. Suele costar que sea semestralmente, les gusta que sea trimestralmente o bimensualmente esa revisión. Otro elemento importante, y todo esto también cuando hacemos la planificación de la refinanciación lo tenemos que tener en cuenta. En las obligaciones de hacer nos ponen una serie de ratios, una serie de límites. Entonces, esos límites es los límites, por ejemplo, al CAPEX, ¿no? que tenemos que tener, límites de la inversión que tenemos que hacer, que podemos hacer en la empresa. Si nosotros ponemos en nuestro plan de negocio una determinada inversión necesaria para llevarlo a cabo y esa inversión se valida por parte de la banca, eso es lo que nos van a decir que nos dejan invertir año a año. Pero nada más. Entonces no nos podemos pasar de esa inversión. Por eso cuando hacemos la planificación, hacemos los números, hacemos los escenarios, tenemos que hacer muy bien también los escenarios de inversión, ver qué inversiones vamos a necesitar y ponerlas y hacer ese equilibrio entre la inversión que necesitamos y pues cómo vamos a devolver la deuda, ¿no? Cómo nos va a generar fondos el negocio y cómo vamos a tener que hacer frente a la inversión, a la devolución de la deuda. Pero es importante que a eso le demos una buena pensada porque luego nos van a decir, si tú has dicho que cada año inviertes 100,
no vas a poder invertir 150, a no ser que ellos te lo autoricen. ¿Vale? Lo mismo que ratios de endeudamiento. Te va a decir, oye, pues si tú vas a tener unos ratios que no vas a poder endeudarte más, no vas a poder pasar de X veces EBITDA. Eso es lo que te van a marcar. Y luego, pues otros, oye, pues si has incumplido algún aspecto del acuerdo marco de refinanciación o si... o que tienes que actuar conforme a legislación, etcétera, etcétera, pues también son obligaciones que tienes, bueno, pues, evidentemente. Obligaciones de no hacer. Pues lo que te dicen es que todo aquello que tiene que ver con cambios estatutarios, cambios en el capital, etcétera, etcétera, reducción de fondos propios, etcétera, pues no puedes hacer. O sea, tú no puedes segregar, escindir, etcétera, una sociedad. No puedes reducir el capital a no ser que, pues, porque las pérdidas acumuladas por causa legal, que las pérdidas acumuladas pues te han bajado tus fondos propios a la mitad del capital, obligatoriamente por ley tienes que reducirlo. Pues vale. No puedes disolver, liquidar, etcétera, a no ser que tengas causa legal. Si tienes que hacer ampliaciones de capital y entrada de nuevos socios, tampoco lo puedes hacer. No quiere decir que no lo puedes hacer, tienes que pedir permiso, ¿no? Tampoco puedes tomar nueva financiación, no puedes vender activos relevantes, no puedes otorgar nuevas garantías. Dices, joder, pero si en un momento determinado tengo que... Lo que me has dicho, Fernando, has dicho que ibas a vender la división o el activo, la planta y tal de fabricación. Pues ahí lo que tuvimos que hacer es ir donde la banca y decir, tenemos aquí un comprador para esta planta. Por cierto, si vendemos la planta, pues cancelamos la deuda. Bueno, a partir de ahí, no, lo he dicho un poco así caricaturizadamente, de rápido, porque no es así de rápido, pero ellos lo que te hacen es una dispensa al cumplimiento de determinada cláusula del acuerdo marco de refinanciación, los famosos waivers. Un waiver no es más que te autorizan a no cumplir, o te dispensan a cumplir pues algún aspecto, pero siempre que te van a dispensar si es en beneficio, si piensan que es en beneficio de ellos, claro. Garantías, pues aquí también pues, se identifican todas las garantías que se aportan, bien sean hipotecarias, bien sean prendarias, bien sean otras, pues pignoraticias, personales, etcétera, que como hemos dicho, pues hay que intentar evitar, etcétera. Y esas garantías, ¿cómo se reparten en cada tramo de préstamo? Entre los tramos senior, entre largo, entre la financiación de largo, la financiación de circulante, etcétera. Pues todo eso queda aquí marcado. También marcan las causas de vencimiento anticipado. Pues bueno, si hay impago, pues es causa de vencimiento anticipado. Si haces incumplimientos, pues es vencimiento anticipado. Si hay cambio de control, es decir, si te entra un nuevo accionista, me dicen que me tengo que acelerar un poquito. Si entra un nuevo accionista y demás, pues hay cambio de control y bueno, pues te lo tienen que autorizar ellos. Luego, pues ¿cuándo hay amortización anticipada obligatoria? Pues cuando hay una venta de un activo, cuando hay un cash flow que te genera por las operaciones es superior al que esperabas, pues parte de ese cash flow pues, se barre para amortizar. Y luego también se define cómo se toman las decisiones por parte de las entidades. Eso de el waiver, pues al final pues tiene que haber ahí una serie de aceptaciones por parte de las entidades para que te permitan hacer esas renuncias o dispensas al cumplimiento y poder vender el activo, ¿no? Y por último, y paso rápidamente, como os he dicho antes, la banca, años atrás, antes de que entrara en vigor la nueva ley concursal, pues tuvo determinadas malas experiencias en la medida que hubo refinanciaciones, les dieron garantías adicionales sin aportación de nuevos fondos y
y hubo pues bastantes situaciones en las que los jueces dijeron que esas refinanciaciones y esas garantías iban en detrimento de la masa concursal y por tanto pues dejaron sin validez esas garantías y sus préstamos pues no fueron, vamos a decir, privilegiados por esas garantías. Entonces, la nueva ley concursal lo que definió es que toda la refinanciación que se lleve a cabo con nuevas garantías, pero no sin dinero nuevo, pues realmente pues es una acción rescindible y a no ser que haya un 51% de aceptación. Eso, pues, y hay que hacer una homologación judicial. Y ese 51% afectaría solo a los que han aceptado ese acuerdo marco de refinanciación. Ahora bien, los acuerdos marcos de refinanciación, si hay un 60% de los pasivos financieros que lo aceptan, pues realmente se extienden esos efectos, las condiciones, etcétera, a todas las entidades siempre que el plazo de la deuda sea inferior a 5 años. Si es mayor a 5 años, tiene que ser el 75%. Y esto, que es una homologación, pues simplemente se necesita que haya un plan de viabilidad, que se presente un plan de viabilidad al juez, que haya un certificado del auditor que diga que esa es la deuda que existe y que el AMR, el Acuerdo Marco de Refinanciación, se eleve a público. El juez simplemente dice que se han cumplido y demás. Y con esto, no me había dado cuenta de la hora, perdonad, lo dejo aquí. Hay unas conclusiones que son sobre todo anticipación. El problema no solo es financiero, planificación y estrategia, tratar todo y generar confianza, pues es lo relevante pues, para hacer un adecuado enfoque de la refinanciación. Y muchas gracias por todo y ahora os dejo turno para vuestras preguntas. Muchas gracias, Fernando. Y nada, no, lo comprendemos. Yo creo que cualquiera se hace idea de que, bueno, al final el proceso tiene sus etapas y hay que verlas todas. Así que imagino que lo entenderán. Yo he ido recordando a través del chat a todos los participantes, bueno, pues que existe la opción de preguntas y respuestas para ir formulando aquellas cuestiones que quieran resolver, que quieran plantearte. De momento no parece que se han animado, yo creo que lo has debido dejar todo clarísimo. Yo he tenido que desconectarme un momento y no he podido estar pendiente de toda la exposición como la semana pasada, como me hubiera gustado. Pero bueno, entiendo que has podido abordar todo el proceso, sí que he visto el repaso último y ahí me ha parecido como el otro día, muy interesante la exposición del caso práctico. Al final es, creo, donde se ve mucho mejor la foto. No, si no tenemos preguntas, a ver, el tiempo que teníamos asignado al seminario era precisamente este, de 9:30 a 11, dejando ahí sí unos minutos para resolver las cuestiones que pudieran plantearse a través de los espectadores. Si no las hubiera, pues decir que tenemos, bueno, que nos habéis confirmado vuestra disposición a compartirnos la presentación, que aquellas personas que quieran recibirla por la Ley de Protección de Datos y la nueva versión de Zoom tendrán que hacernos llegar un correo electrónico a la dirección gestioninscripciones@Cámara Cantabria. La voy a poner en el chat para quien quiera recibir esta presentación, que nos lo haga saber a través de ese correo, gestioninscripciones@camaracantabria.com, para que podamos disponer de su contacto, que ahora no tenemos. Ahora mismo solo vemos a las personas que están conectadas, pero no sus datos de contacto. De igual forma, reiterar mi agradecimiento tanto a Irache como a ti, Fernando, por vuestra presencia hoy aquí, por vuestra colaboración y por compartir vuestro conocimiento con nuestros usuarios. Al final se trata de generar contenido de utilidad para todos. Eso es nuestra pretensión y os agradezco yo personalmente y en nombre de la Cámara que os hayáis prestado a ello.
Igual que hicimos la semana pasada, bueno, procuramos recordar que seguiremos programando más actividades. Ya, de hecho, hay varias previstas y concretamente la más cercana en calendario es el próximo jueves, que será una sesión informativa con nuestro partner BM Trada para presentar su estándar BMT-SARS-CoV de sistemas de gestión de limpieza y desinfección de ambientes ante el SARS-CoV-2. Al final se trata precisamente de abordar esa escalonada o no vuelta a la nueva normalidad que tendremos que atravesar a partir de ahora. Así que insistir en que estamos a disposición de todos los usuarios para cualquier cuestión, cualquier consulta, bien a través del correo que hemos facilitado o a través del general de la Cámara. Y si alguien quiere contactar con vosotros, yo estaré encantada de haceros llegar las cuestiones que me trasladen. No sé si queréis comentar alguna cosa más, Irache. Bueno, quería darte las gracias a ti personalmente y a la Cámara de Comercio de Cantabria por esta oportunidad de colaborar. Estamos deseando veros en persona y conocernos. A todos los asistentes, daros las gracias también. Como ha dicho Erika, ya sabéis, si tenéis cualquier duda o consulta, cómo podéis poneros en contacto con nosotros. Recordaros que es el momento de actuar ahora. Y bueno, mucho ánimo y un abrazo para todos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Ya buen por día. cerrar, ya sabéis, anticipar, anticipar y anticipar. No dejéis que el problema crezca y pensad que lo tenéis que transmitir con confianza, con ilusión y que realmente sea un proyecto. Entonces, esas son un poco las claves de todo esto. Muchísimas gracias, Fernando. Buen día. Buenos días. Terminamos Buenos aquí. días. Adiós.